Permíteme contarte una historia reveladora sobre uno de los reyes más importantes y sabio de Israel. Esta historia es una poderosa exploración de la naturaleza humana y la relación con lo divino, y como nada es lo que parece. Te quiero pedir que por favor te suscribas. No me gustaría que te perdieras historias tan interesantes como esta. En los tiempos antiguos de Israel, en el corazón de Jerusalén, reinaba un hombre cuya sabiduría y esplendor sobrepasaban los límites de su reino. Este hombre era Salomón, el hijo de David, quien ascendió al trono de Israel después de la muerte de su padre, convirtiéndose en el tercer rey de la nación. David, el segundo rey de Israel, fue un hombre de muchas facetas: pastor, guerrero, poeta y monarca. Desde su humilde origen como pastor de ovejas, David ascendió al trono después de derrotar al gigante Goliat y ganarse el favor del rey Saúl. Su reinado estuvo marcado por numerosas victorias militares, la conquista de Jerusalén y la unificación de las tribus de Israel. Pero la historia de David también estuvo marcada por sus debilidades y pecados. Su adulterio con Betsabé, la esposa de Urías elitita, y su posterior conspiración para encubrir su pecado, fue uno de los episodios más notorios de su reinado. Sin embargo, a pesar de sus fallas, David es recordado como uno de los grandes líderes de Israel y un hombre conforme al corazón de Dios. De su relación con Betsabé nació Salomón, quien heredó el trono de su padre tras su muerte. La sabiduría de Salomón es uno de los aspectos más destacados de su reinado. Según la Biblia, Dios le concedió sabiduría después de que él, siendo joven y recién entronizado, pidió discernimiento para gobernar a su pueblo con justicia. 1 de Reyes 3:5-14. Dios, complacido por su humildad y deseo de hacer el bien, le concedió su petición y más. He aquí que he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Su fama de sabio se extendió a través de sus juicios, incluido el famoso episodio de las dos mujeres que reclamaban ser la madre de un niño, donde Salomón propuso dividir al niño en dos para resolver el conflicto y determinar quién era la verdadera madre. Pero lo que te voy a contar a continuación te dará muchas respuestas a preguntas que jamás te hubieses imaginado. Todo comenzó con su padre, el rey David, cuyo corazón ardía con el deseo de construir un templo para albergar el Arca de la Alianza, el símbolo sagrado de la presencia de Dios entre su pueblo. Pero Dios le dijo a David que no sería él quien construyera el templo, sino su hijo Salomón, quien recibiría la bendición y el honor de llevar a cabo esta tarea sagrada. Salomón, siendo un joven rey recién entronizado, recibió esta responsabilidad con humildad y reverencia. Comprendió la importancia del templo como el lugar central de adoración para su pueblo, donde podrían ofrecer sacrificios, quemar incienso y buscar la presencia de Dios. Como dice en 1 de Crónicas 28:10, David instruye a Salomón diciendo: «Mira, hijo mío, que el Señor esté contigo para que puedas construir la casa del Señor tu Dios, como Él te ha dicho». Salomón entendía que el templo sería más que simplemente un edificio físico. Sería un símbolo tangible de la presencia divina en medio de su pueblo. Sería un lugar de encuentro espiritual, un faro de esperanza y un recordatorio constante de la alianza entre Dios y su pueblo elegido. Con esta comprensión en mente, Salomón se dedicó con fervor a la tarea de construir el templo. Reunió los mejores materiales y artesanos y supervisó cada detalle con cuidado y devoción.
Como dice en 1 de Reyes 6:14, y edificó la casa con piedras labradas, y el cedro para el aposento interior estaba tallado con brocal y vigas al descubierto en el interior de la casa, que era de cedro por dentro, desde el suelo de la casa hasta el techo, todo estaba revestido de madera. Se dice que un día, mientras Salomón supervisaba las obras para la construcción del majestuoso templo de Jerusalén, un grupo de trabajadores descubrió un antiguo cofre de piedra enterrado bajo tierra. Al abrirlo, encontraron una serie de artefactos antiguos, entre ellos un anillo de aspecto antiguo grabado con inscripciones en un idioma desconocido. Intrigado por el anillo, Salomón lo examinó detenidamente y consultó a sus sabios y consejeros. Ninguno de ellos podía descifrar las inscripciones en el anillo, pero todos coincidían en que se trataba de un objeto de origen divino, imbuido con un poder más allá de la comprensión humana. Decidido a descubrir el secreto del anillo, Salomón se retiró a sus aposentos y pasó días enteros meditando y orando por sabiduría. Fue en una noche oscura, mientras contemplaba las estrellas desde su balcón, que un ángel descendió del cielo y se le apareció en un resplandor de luz celestial. Era un ángel que le reveló a Salomón la verdadera naturaleza del anillo y su propósito divino. Le dijo que el anillo había sido creado por los arcángeles en los albores de la creación, como un símbolo del poder de Dios sobre todas las fuerzas de la oscuridad. El anillo, grabado con el tetragramatón, el nombre sagrado de Dios, confería a su portador el poder de controlar a los demonios y las fuerzas malignas. Con el anillo en su dedo, Salomón emprendió una serie de empresas extraordinarias, todas ellas facilitadas por el poder místico del artefacto divino. Por ejemplo, según la leyenda, utilizó el anillo para convocar a los demonios y obligarlos a realizar tareas tanto benignas como malévolas. Como dice en 1 de Reyes 5:15, y de esta manera Salomón tenía 70,000 acarreadores y 80,000 labradores en el monte. Se dice que los demonios fueron obligados a trabajar en la construcción de monumentos grandiosos, como el Templo de Jerusalén y otros edificios majestuosos, utilizando su fuerza sobrenatural para completar las tareas en un tiempo récord. Con un pergamino antiguo desenrollado ante él, Salomón recita palabras enigmáticas en hebreo antiguo, palabras que resonaron en la oscuridad de la cámara como un conjuro antiguo. Como dice en Proverbios 16:23, el corazón del sabio instruye su boca y añade gracia a sus labios. Luego, con un gesto ceremonial, traza símbolos sagrados en el aire con un palo de incienso encendido, mientras recita nombres secretos que han sido transmitidos a través de generaciones. Cada símbolo y cada nombre tienen un significado profundo y un poder intrínseco, una conexión con los reinos más allá de lo visible. A medida que Salomón pronuncia cada palabra con reverencia y temor, una presencia oscura comienza a llenar la habitación, una sensación de opresión y misterio que envuelve a todos los presentes. Como dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En ese momento, en el umbral entre los reinos de lo terrenal y lo sobrenatural, los demonios son convocados, forzados a aparecer ante el rey de Israel por el poder de las palabras sagradas y los símbolos grabados en el pergamino. Como dice en Santiago 2:19, tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan.
Una vez que los demonios están presentes, Salomón les da órdenes específicas, utilizando su sabiduría y discernimiento para dirigir sus acciones hacia el bienestar de su reino y su pueblo. Sin embargo, el contacto con los demonios no está exento de peligros, y Salomón debe ser cauteloso en su interacción con estas fuerzas sobrenaturales. Además, se cuenta que Salomón utilizó el anillo mágico para resolver disputas y conflictos entre sus súbditos, utilizando su sabiduría y discernimiento para impartir justicia y paz en su reino. Como se menciona en Mo de Reyes 3:28, y toda Israel oyó el juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Una vez que los portales estaban abiertos, Salomón llamaba a los demonios por sus nombres secretos, pronunciando cada sílaba con reverencia y temor. Como dice en Eclesiastés 10:20, no maldecirás al rey, ni aun en tu pensamiento, y no maldecirás al rico en tu cámara de reposo. Los demonios, obligados por la autoridad divina representada por los sellos y los nombres, se veían forzados a aparecer ante el rey y obedecer sus órdenes. Los demonios de Salomón eran seres de una belleza siniestra, con formas que desafiaban la comprensión humana y ojos que brillaban con un brillo maligno. Sus rostros, tallados con rasgos angulares y expresiones crueles, reflejaban la antigua sabiduría y el poder oscuro que poseían. Como dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cada demonio tenía su propio nombre y atributos, y Salomón los llamaba por estos nombres secretos, pronunciando cada sílaba con reverencia y temor. Entre los demonios con los que Salomón se relacionaba, se encontraban entidades antiguas como Asmodeo, el demonio de la lujuria, Baal, el rey del infierno, y Astarot, el gran duque del infierno, entre otros. Cada demonio representaba una faceta diferente de la oscuridad y el mal, y Salomón, con su anillo mágico grabado con símbolos sagrados, tenía el poder de convocarlos y controlarlos a todos. Sin embargo, el contacto con estos seres no estaba exento de peligros. Salomón debía ser cauteloso en su interacción con los demonios, ya que cualquier error o falta de respeto podía tener consecuencias catastróficas. Como dice en Proverbios 28:14, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. El primero en presentarse fue Asmodeo, el príncipe de la lujuria, quien ofreció satisfacer los deseos carnales del rey a cambio de la promesa de una esposa noble y hermosa. Salomón, tentado por la promesa de placer, aceptó el trato y entregó a una princesa en matrimonio a Asmodeo, cumpliendo así su deseo de deleite sensual. Asmodeo, el demonio de la lujuria, era una presencia temida y reverenciada en los oscuros rincones del reino de Salomón. Su belleza era tal que podía seducir incluso al más virtuoso de los hombres, y su presencia traía consigo una oleada de deseos prohibidos y tentaciones incontrolables. Como dice en 1 de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Luego llegó Baal, el demonio del infierno, quien prometió riquezas inimaginables a cambio de la devoción del rey. Salomón, intrigado por la perspectiva de abundancia, aceptó el trato y vio cómo sus tesoros se multiplicaban gracias al poder de Baal. Finalmente, Astarot, el duque del infierno, se presentó ante Salomón,
ofreciendo conocimientos ocultos y secretos del universo a cambio de su lealtad. Salomón, hambriento de sabiduría, aceptó el trato y se vio imbuido con el entendimiento de los misterios del cosmos. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, Salomón comenzó a darse cuenta del precio de sus tratos con los demonios. La lujuria se convirtió en libertinaje, las riquezas en codicia y el conocimiento en arrogancia. Desde lo alto, Dios contempla las obras de Salomón con una mezcla de satisfacción y preocupación. Por un lado, Dios reconoce la profunda sabiduría y discernimiento de Salomón, como se menciona en Primero de Reyes 4:29-30. Dios dio a Salomón sabiduría y entendimiento muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Y era la sabiduría de Salomón mayor que la sabiduría de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Sin embargo, también ve las debilidades y desviaciones de Salomón de los caminos de Dios. A pesar de su sabiduría, Salomón permitió que la riqueza y el poder nublaran su juicio y se apartara de los mandamientos divinos, como se menciona en Primero de Reyes 11:4-6. Y aconteció que cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Y edificó Salomón altar a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Para Salomón, el anillo no era solo una pieza de joyería, sino un vínculo sagrado con el poder divino. Con cada movimiento de su mano, sentía la presencia y la guía de Dios a su lado, como se menciona en Eclesiastés 2:26. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. El anillo se convirtió en una extensión de la sabiduría de Salomón, una herramienta que le permitía discernir la verdad de la mentira, el bien del mal. Cuando enfrentaba decisiones difíciles o dilemas morales, Salomón miraba el anillo en busca de orientación, confiando en que Dios le mostraría el camino correcto, como se menciona en Proverbios 3:5-6. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. El anillo también le otorgaba a Salomón autoridad sobre los espíritus y los demonios, como se menciona en Primero Reyes 9:15. Y el rey Salomón impuso tributos en forma de trabajadores esclavos a todos los extranjeros que vivían en la tierra de Israel. Con el anillo como su símbolo de autoridad, Salomón controlaba las fuerzas sobrenaturales para proteger a su pueblo y mantener la paz en su reino. Con el paso del tiempo, Salomón comenzó a usar el anillo para satisfacer sus propios deseos y ambiciones, desviándose así de los caminos de Dios. Este alejamiento de la fe verdadera llevó a la ira de Dios sobre Salomón y su reino, como se menciona en Primero de Reyes 11:9-10. Y Jehová se enojó contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, pero él no guardó lo que Jehová le mandó. Además, Salomón utilizó el poder del anillo para imponer tributos pesados a su propio pueblo y para esclavizar a los extranjeros, lo cual también desagradó a Dios. Como se menciona en Primero de Reyes 9:21, sus extranjeros, los que quedaron de los amorreos, eteos, fereceos, heveos y jebuseos, que no eran de los hijos de Israel, sus hijos que habían quedado en la tierra, a los cuales los hijos de Israel no pudieron destruir del todo, los empleó Salomón para trabajos forzados hasta hoy. Dios, desde lo alto del cielo,
Observa con tristeza cómo su siervo más sabio se desvía de su voluntad. Con compasión y amor, Dios decide intervenir para detener el uso destructivo del anillo por parte de Salomón y devolverlo al camino de la rectitud y la fe verdadera. En un sueño, Dios se le aparece a Salomón, rodeado por una luz divina que ilumina toda la habitación. Con una voz suave pero firme, Dios le habla a Salomón, recordándole las bendiciones que le ha otorgado y el propósito para el cual fue llamado. Como se menciona en 1 de Reyes 9:4-5, «Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, con integridad de corazón y con rectitud, haciendo conforme a todas las cosas que te he mandado, y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Como hablé a David tu padre, diciendo, no te faltará varón en el trono de Israel». Dios le recuerda a Salomón su deber de gobernar con justicia y temor a Dios, y le advierte sobre las consecuencias de seguir por el camino de la desobediencia. Con palabras de amor y corrección, Dios toca el corazón de Salomón y lo insta a arrepentirse de sus malos caminos y volver a la senda de la rectitud. Al despertar, Salomón siente el peso de las palabras divinas en su corazón y comprende la gravedad de sus acciones. Con humildad y arrepentimiento, renuncia al uso del anillo mágico y se vuelve hacia Dios en busca de perdón y orientación. Con la ayuda y la gracia de Dios, Salomón renueva su compromiso de gobernar con sabiduría y justicia, buscando siempre la voluntad divina en todas sus acciones y decisiones. A través de este acto de humildad y obediencia, Salomón restaura su relación con Dios y asegura la continuidad del reino de Israel. El anillo mágico, símbolo de su conexión con lo divino, se convirtió tanto en una bendición como en una maldición. Si bien le otorgó el discernimiento y la autoridad sobre los espíritus, también lo tentó hacia el orgullo y la idolatría. Esta lucha interna llevó a Salomón a cometer actos que desagradaron a Dios y pusieron en peligro la estabilidad de su reino. Contesta el siguiente quiz en los comentarios. Allí te dejaré las respuestas. ¿Cuál de los siguientes libros de la Biblia relata la historia de la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto? A. Génesis. B. Éxodo. C. Levítico. ¿Qué rey del Antiguo Testamento es conocido por su gran sabiduría y por la construcción del Templo de Jerusalén? A. David. B. Salomón. C. Ezequías. ¿Cuál de los evangelios narra el nacimiento, la vida, los milagros, la muerte y la resurrección de Jesucristo? A. Mateo. B. Lucas. C. Juan. En última instancia, la historia de Salomón nos recuerda la importancia de mantenernos firmes en nuestra fe y humildad, incluso cuando enfrentamos las tentaciones del poder y la riqueza. La sabiduría verdadera proviene de Dios y es a través de una conexión genuina con lo divino que podemos encontrar la verdadera paz y prosperidad.